escuchar esta enseñanza en las naciones. Desde Casa de Honra les bendecimos en esta mañana, tanto el pastor Andrés, el pastor Fernando, mi persona, el pastor Raúl Hernández y todo nuestro ministerio. Saludamos a todos los que nos escuchan. Casa de Honra a las naciones. Sea usted bienvenido a esta palabra de esta mañana, y que el año 2025 sea un año de poder, de restitución, de bendición y de multiplicación a su vida. Vamos a recibir la palabra en esta mañana. Regalémosle un aplauso al Señor. Fuerte, fuerte ese aplauso para la gloria de Dios. Creamos que aquí está su presencia en esta mañana. Éxodo capítulo 13, versículo 20 al versículo 22. ¿Por qué quiero desafiarle esta mañana a cruzar, pero también a desafiar límites? Porque el Señor nos ha llamado a nosotros a no quedarnos en una sola situación, sino que podamos traspasar límites que aún nosotros con nuestra mente no los queremos traspasar. Hay personas que han vivido toda una vida sin querer traspasar límites. Hay personas que han vivido toda una vida solamente asentados como la columna que usted le coloca a un edificio o a una casa, y ahí se quedó y permanece, y nunca movemos la columna porque no creemos que podemos ampliar esa construcción, porque no creemos que podemos ampliar ese edificio, y aún nuestra mente nos lleva a desafiar límites mentales que nos pueden cambiar la vida. Creo que 2025 es un año de palabra, de poder para tu vida. Alguien está predicando y ha predicado desde casi finales del año pasado, ha venido predicando que el año 2025 es un año de los llamados, pero también de los escogidos. Puede usted estar entre los muchos llamados, pero también necesita estar entre los escogidos. La Biblia dice, y muchos son llamados y pocos escogidos. ¿En cuál te consideras que estás? ¿Estás en los llamados o estás en los escogidos? Allí en Éxodo capítulo 13, versículo 20 al versículo 22 nos dice lo siguiente: y partieron de Sucot y acamparon en Etán, a la entrada del desierto. Y Jehová iba delante de ellos. Yo le he hablado mucho de esto. Y Jehová iba delante de ellos de día en una columna de nube para guiarlos por el camino, ¿cierto? Para guiarlos por el camino. Y de noche en una columna de fuego para alumbrarles, a fin de que anduviesen de día y de noche. Nunca se apartó de delante del pueblo la columna de nube de día, ni de noche la columna de fuego. Anteriormente, en el pueblo de Israel, ¿cierto? El pueblo de Israel, la costumbre de ellos era adorar en los montes, adorar en los lugares altos. Porque una de las incidencias que tiene que tener el pueblo de Dios es que a nosotros se nos enseña a adorar hacia lo alto, ¿cierto? Por eso la palabra, cuando usted lee los salmos, le dice: pueblos todos, batir las manos. Yo no las puedo batir abajo, tengo que levantarlas, batirlas arriba. Pueblos todos, batir las manos, dice el salmo. ¿Y aclamad a quién? A Dios con voz de júbilo, ¿cierto? Levantaré mis manos, alzaré mis manos. Ahora estábamos cantando esa canción. Y levanto las manos y adoro a Dios y exalto a Dios. ¿Por qué? Porque cuando yo levanto mis manos, me estoy rindiendo al Señor. Y usted puede decir: pero pastor, eso es verdad. Cuando a usted le toman preso, a usted le dicen: arriba las manos. Usted está detenido. Y la señal de rendirse es levantar las manos. Y nosotros levantamos las manos a un Dios al cual nos podemos rendir tranquilamente. ¿Por qué? Porque nos estamos rindiendo ante el soberano Rey de Reyes y Señor de Señores. La Biblia enseña en el Salmo 121, es una enseñanza característica del salmista David. Y el salmista dijo: alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Y él mismo, cuando está en la reflexión, dice: mi socorro, mi ayuda, mi respaldo viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. ¿Usted cree que Dios se durmió en el desierto en ese tiempo? Dios no se durmió. No se durmió para David, no se durmió para el pueblo, y hoy Dios no se duerme ni para usted ni para mí.
Ese mismo Salmo 121 dice: alzaré mis ojos a los montes, ¿a dónde clamaré? Porque la referencia de ellos era adorar en los lugares altos. Allí se levantaba el altar para Dios. Alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que es el dueño del cielo, que es el dueño de la tierra, de todo lo que existe. Porque cuando se enfrentó a Job, que Job estaba ahí justificándose, el Señor le dijo a Job: mía es la tierra y su plenitud, el mundo y todo lo que en él existe. Job no se podía justificar delante de Dios, y hoy Dios está desafiando tu límite, el tuyo, y está desafiando el mío. Alzaré mis ojos a los montes. Y cuando el pueblo salió por el desierto, el Señor les tenía una columna de nube y les tenía una columna de fuego. Y ahí es cuando tomas el Salmo 91, que no se puede estar curtiendo en la sala de la casa. El Salmo 91 es una bendición, el Salmo 91 es una protección, un amuleto. Y es cuando tomas el Salmo 91 y la palabra de Dios dice que el Señor es el que nos pone una columna, una protección. El Salmo 91 es protección, es seguridad para tu vida. Y el Señor mandará sus ángeles cerca de ti, que te guarden. ¿En dónde? En todos sus caminos. Y cuando el Señor sacó al pueblo de Israel y lo iba a llevar al desierto, le colocó una nube y le colocó una columna. ¿Para qué le colocó la columna de fuego? Para que en la noche ellos pudieran ver el camino del desierto. ¿Pero para qué le colocó la columna de nube? Para que los protegiera del sol ardiente del desierto. 2025, ¿cuántas cosas ha hecho el Señor para tu vida? 2025, ¿cuántos límites va a romper el Señor este año para que tú y yo podamos ser bendecidos? Y cuando tengamos un tiempo de examen espiritual, podamos decir: Señor, hasta aquí me has ayudado. La Biblia lo toma de otra palabra y dice: Ebenezer, porque hasta aquí nos ayudó Jehová. Y tenemos que reconocer esa grandeza del Señor. Y dice que el Señor nunca, dice el versículo 22 de ese tema que es el primer pasaje que tocamos, dice que nunca el Señor se apartó de delante de su pueblo. Pero eran tan desagradecidos los israelitas, estaba tan desagradecido el pueblo, que en algún momento le dijo al Señor: ¿para qué nos sacaste al desierto? ¿Para qué nos llevaste, Señor, al desierto? Señor, allá teníamos comida, carne. Mentirosos. Los trataban como esclavos, no tenían carne, les daban otra clase de comida, eran esclavos en Egipto. Tanto que esta historia nos está llevando a cruzar límites, a desafiar límites. ¿Sabe por qué? Porque cuando Dios sacó al pueblo de Israel de Egipto, Faraón se arrepintió de haberlos dejado ir. Y se fue tras ellos, porque Faraón los quería volver a traer para que volvieran a ser ¿qué? Esclavos. Esclavos. Y la Biblia dice que aquí Dios nunca se apartó de ellos. Haga una pequeña reflexión esta mañana como hijo e hija de Dios. Dígame, durante estos años hasta hoy, 9 de febrero de este año, ¿cuándo se ha apartado Dios de usted? Dígame cuándo Dios le ha dejado. Dígame cuándo Dios le ha abandonado. En alguna reflexión que tuvimos hace unos meses atrás, yo le dije: piense, Dios se levantó diciéndole que mañana no le iba a dar vida. Dios se levantó diciéndole que usted mañana no se iba a levantar de su cama. Dios es fiel. Ahorita lo cantábamos: tu fidelidad, Señor, tu fidelidad es grande. La fidelidad de Dios te dio ¿qué? Aliento de vida. ¿Y dónde sopló aliento de vida? En tu nariz, porque ahí es donde está el soplo de vida del Señor. Dice entonces allí en el capítulo 14, váyase conmigo al capítulo 14, y comienza a relatar la historia del cruce del Mar Rojo, porque esta historia también ha sido una historia maltratada, y aún nosotros como creyentes a veces podemos entrar en esa misma ignorancia del que desconoce las Escrituras.
podemos entrar en esa misma ignorancia. ¿Sabe por qué? Escuché algunos comentarios hace un tiempo, y en los comentarios quienes los hablaban o quienes los entregaban decían lo siguiente: ¿cuál? Ese tal cruce del Mar Rojo, eso era un charquito. Váyase a la geografía, váyase a la historia, busque en YouTube, busque los videos de lo que es el Mar Rojo para que le muestren un mar literal. Literal, eso no era ningún charquito, no era un laguito, eso se llama mar, y era el Mar Rojo y tenía profundidad. ¿Cómo así que un charquito? O sea que Dios juega a ser Dios con su pueblo. No. Y la Biblia dice allí: y yo endureceré, versículo 4 del capítulo 14, y yo endureceré el corazón de Faraón para que lo siga, y seré glorificado en Faraón. ¿En quién? Aún en Faraón Dios se iba a glorificar, porque aún el que no le sirve a Dios, Dios lo toma, le cambia el corazón y lo pone a servir a su pueblo. ¿Cuánto lo creen? Denle un aplauso al Señor esta mañana, porque Dios se glorifica en medio de su pueblo. Y en todo su ejército, y sabrán los egipcios que yo soy Jehová. Y lo hicieron así. Versículo 15. Y fue dado aviso al rey de Egipto. ¿Quién era el rey de Egipto? Faraón. Que el pueblo huía, y el corazón de Faraón y de sus siervos se volvió contra el pueblo, y dijeron: ¿cómo hemos hecho esto de haber dejado a ir a los esclavos para que no nos sirvan? Aquí menciona Israel, y dice lo siguiente, versículo 6: y unció su carro, y tomó consigo su pueblo, y tomó 600 carros escogidos, y todos los carros de Egipto, y los capitanes sobre ellos. Y endureció Jehová, ahí ya se cumplió, y endureció Jehová el corazón de Faraón, rey de Egipto, y él siguió a los hijos de Israel. Pero los hijos de Israel habían salido ¿con qué? Con mano poderosa. ¿Usted está conmigo en la lectura? ¿Cómo salieron los hijos de Israel? Con mano poderosa. Cuando Dios a usted le lleve a algún lugar, ¿cómo lo va a llevar el Señor si usted confía en Él? Diga: con mano poderosa. Donde quiera que usted vaya, el Señor le va a llevar con mano poderosa. Donde quiera que Dios le saque a usted, usted va a ir con el Señor con mano poderosa. Y dice que Él sacó al pueblo de Israel y salió con mano poderosa. Versículo 9. Siguiendo los pueblos egipcios con toda la caballería y carro de Faraón, su gente de a caballo, todo ese ejército, los alcanzaron acampando junto al mar, al lado de Pi-Hahiroth, delante de Baal-Zephón. Lugares estratégicos que lindaban con el Mar Rojo. No podían moverse ni a derecha ni a izquierda. ¿Por qué? Porque el faraón y su ejército les cerraron el paso, les franquearon el paso, los estaban encerrando en medio del desierto, y ellos tuvieron que llegar hasta el mar, ¿cierto? Versículo 10. Y cuando Faraón se hubo acercó a ellos, los hijos de Israel alzaron sus ojos, y he aquí que los egipcios venían tras ellos, porque los hijos de Israel siempre tuvieron miedo en gran manera, y se acordaron que había que clamar a Jehová. ¿Cuántas veces has estado en tristeza, en angustia, en derrota? ¿Cuántas veces has estado en tribulaciones y lo único que te has acordado es de que Dios está contigo, y le has clamado a Dios, o le has dicho a Dios: ¿por qué has permitido esto en mi vida? Yo creo que todos nosotros en algún momento de nuestra existencia nos hemos quejado contra Dios. Pregúnteme a mí, Pastor Raúl, ¿usted se ha quejado contra Dios en algún momento de mi vida? Le he dicho: Señor, ¿y entonces qué pasa? ¿Por qué me tienes así? Señor, ¿por qué no me has dado la respuesta? Señor, ¿por qué no ha venido esa respuesta que estamos esperando? Porque en algún momento nosotros nos acordamos que el enemigo nos va a acercar. Porque en algún momento nosotros nos acordamos que el enemigo nos juega a ser diablo, y nosotros sí jugamos a ser cristianos. Y no nos acordamos de que todos los días de nuestra vida nos debemos acordar del Señor. El Señor Jesús, antes de enseñar el Padre Nuestro, le dijo a sus discípulos: entren al aposento y cerrada la puerta, oren a mi Padre que está en lo secreto, y el Padre que los oye, porque Dios oye tu oración, por si no lo sabías.
Dios oye tu oración todos los días y el Padre que está en lo secreto, Él te contestará en público. El Señor es experto en contestar lo que escuchó de ti en el secreto. Cuando te escuchó llorar, cuando te escuchó en angustia, cuando te escuchó en el dolor, cuando te ha escuchado en la enfermedad, cuando te ha escuchado en la tristeza. El Señor es experto y el pueblo se quejó cuando le llegó Faraón. Versículo 11. Y dijeron a Moisés: ¿no había sepulcros en Egipto, que nos has sacado para que muramos en el desierto? ¿Por qué has hecho así con nosotros, que nos has sacado de Egipto? Esa era la pregunta, esa era la queja, ese era el reclamo. ¿Por qué nos sacaste de Egipto para morir en el desierto? Versículo 12. ¿No es esto lo que te habíamos dicho en Egipto, diciendo: déjanos servir a los dioses egipcios? Porque mejor nos fuera servir a los egipcios que morir nosotros en el desierto. Una pregunta muy especial para todos esta mañana: ¿es mejor darle todo lo nuestro a Egipto? ¿Usted qué cree? ¿Es mejor darle todo lo nuestro al mundo? La fuerza, el amor, la bendición que tenemos, ¿es mejor dársela al mundo? ¿O es mejor entregársela al Señor? Aquí dice que ellos le dijeron a Moisés: ¿por qué nos trajiste a morir al desierto? ¿Por qué más bien no nos dejas servir a los egipcios? ¿Cómo estaban ellos en Egipto? ¿Cómo vivían? En esclavitud. ¿Sabe qué dice San Juan 10:10? Por si usted no lo ha leído. San Juan 10:10 dice: el diablo vino a tres cosas: matar, robar y destruir. Y al final del versículo el Señor dice: pero yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Tres cosas que si el diablo hace, le destruye su vida y le destruye su alma para la eternidad. Por eso el Señor te está diciendo: hoy tienes que tener fe, porque la fe te lleva a cruzar como ellos tenían que cruzar el mar, y también te lleva a desafiar los límites. Pastor, yo a veces no tengo fe. ¿Sabía usted que la fe produce un espíritu nuevo en usted? Diga: la fe produce en mí un espíritu nuevo. Dígaselo usted. Diga: la fe, levante su mano. Diga: la fe produce en mí un espíritu nuevo. Dígaselo. Es para usted esta palabra esta mañana. La fe tiene que producir en ti un espíritu nuevo. A veces clamamos al Señor, pero no encontramos respuesta. Le voy a dar 3 referencias en esa palabra de cuando clamamos. El Señor nos dice que clamemos, y que a veces usted y yo no encontramos ninguna respuesta porque no sabemos esperar los tiempos de Dios. Cuando le hablaba de que la fe produce un espíritu nuevo, en Habacuc capítulo 2, no lo busque, dice: aunque la visión tardare. Si tú tienes una visión de vida, para tu vida personal, para tu vida en el entorno familiar o para tu vida profesional, la fe dice: cuando te doy una visión, en Habacuc 2 dice que cuando el Señor nos da una visión, aunque escríbela, cópiala, divúlgala, colócala en tu habitación, coloca esa fe ahí y dile a esa fe que eso es tuyo, que Dios te lo prometió y que tú lo vas a arrebatar porque es tuyo. La fe, aunque tardare por un tiempo, se va a cumplir. Dios no da visiones, Dios no da sueños que Él no vaya a cumplir. La pregunta aquí sería esta mañana, la que Dios tendría que hacernos a usted y a mí y a todos los que nos están escuchando en las redes sociales: ¿será que nosotros realmente creemos a lo que el Señor nos está diciendo, o somos obedientes para que lo que el Señor nos dijo se pueda cumplir? La fe produce en usted y en mí un espíritu nuevo. Le voy a hablar de 3 versículos que a veces cuando clamamos parece que no se cumplieran. Parece que Dios nos dejara en stand-by en su palabra. Parece que Dios nos dejara detenidos en el tiempo porque no entendemos los tiempos de Dios. Y a veces usted y yo, como hijos de Dios, no entendemos los tiempos del Señor. Y el salmista, el escritor bíblico y todo eso le dicen al Señor: hazme entender los tiempos. Enséñame los tiempos. ¿Cómo debo de vivir mi tiempo?
El escritor de Jeremías y Lamentaciones, que es el mismo escritor, el profeta Jeremías, le dice al Señor: hazme entender de tal manera mis tiempos que yo pueda saber cómo voy a vivir mis años. Hazme entender de tal manera lo que estoy viviendo, porque necesito entender que si tengo 20, 30, 50, 15 o 40 años, ¿cuánto es mi tiempo? ¿Cuánto es mi tiempo? Porque a veces, como el pueblo, clamaban, reclamaron, se quejaban, no estaban recibiendo la respuesta en ese momento. Y a veces clamamos al Señor y le tenemos que decir al Señor: Señor, ¿cuál es tu respuesta? Porque la palabra de Dios es una sola. La palabra de Dios es viva, es eficaz, es más cortante que toda espada de dos filos. Ella penetra hasta partir las coyunturas. Esto es una coyuntura, y para poderte operarte corazón abierto, te tienen que quebrar esta coyuntura, te la tienen que romper para poder abrirlo y sacar el corazón. Tan sensible es este espacio, que la Biblia está diciendo que Dios penetra hasta allá donde los médicos no pueden llegar, los especialistas del corazón no pueden llegar. Pero el Señor, por su Espíritu, te está llegando hasta lo profundo de tu alma, te está partiendo las coyunturas y está redarguyendo tu corazón. Nosotros tenemos un órgano que está palpitando 24 horas, pero el alma es el corazón del ser humano. Aquí es donde tú te contriñes, donde tú sientes, donde a ti te da tristeza, donde tú te dueles, porque cuando hay una pena, te tocas en esta mitad de tu cuerpo y dices: qué dolor, qué angustia, porque ahí es donde se siente, ahí están las entrañas de nuestra alma. 3 versículos, Jeremías 33:3. Un versículo que está en la Escritura, que se cumple poderosamente: clama a mí y yo te responderé, y en medio del clamor te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Pero pastor, es que esa palabra se la regaló el Señor a Jeremías. Quizás estaba en la playa, cerca de Jerusalén, en algún lugar paradisiaco. Estaba en el patio de la cárcel. Estaba metido en la cárcel por causa de la palabra de Dios. Clama a mí y yo te responderé, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Dios sí responde, Dios sí trae respuesta. Segundo libro de las Crónicas, capítulo 7, versículo 14. Si se humillare casa de honra, donde mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Dios sí lo hace. Dios es poderoso. ¿Cómo que Dios no responde? Dios sí lo hace. Él es todopoderoso. Mateo capítulo 7, versículo 7 y versículo 8. Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide recibe, el que busca halla, y al que llama se le abre. Y cuando el pueblo estaba en la situación difícil, cuando estaba encerrado el pueblo allí en medio de esa situación antes de cruzar el desierto, ellos se estaban quejando. Esta pregunta que le voy a hacer solo para usted, no me la responda. ¿Cuántas veces usted se ha quejado delante de Dios este año? Es para usted. ¿Cuántas veces usted se le ha quejado a Dios durante este año? Porque es de noche y usted quiere que sea de día. Porque es enero o porque es febrero y usted quisiera que el año apenas estuviera comenzando y que no se fuera tan rápido como estamos avanzando. Ya hoy es 9 de febrero. ¿Qué hace que comenzamos el año? Y el año está corriendo. Y el año tiene un pronóstico, y los que vienen tienen un pronóstico. Si estos días no fuesen acortados, nadie buscaría la salvación. Estaba allí el pueblo delante del Señor, le hicieron la pregunta a Moisés, versículo 12 del capítulo 14.
¿No es esto lo que te hablamos en Egipto diciendo, déjanos servir a los egipcios, porque mejor nos fuera servir a los egipcios que morir nosotros en el desierto? Y Moisés dijo al pueblo, no tengan miedo, estén firmes y vean la salvación que Jehová hará hoy con vosotros. ¿Cuántos creen que la fe que tenemos, Dios a través de esa fe nos está llamando a cruzar y a desafiar límites? ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos creen que su fe lo está llamando a desafiar límites? Yo lo creo. Yo lo creo. Moisés le está diciendo al pueblo, esténse quietos y esperen la salvación que el Señor hará con ustedes. Y tú puedes tener temor de algo. Hay algo que todavía tiene temor en tu vida este año y no sabes cómo pedir la respuesta, o que Dios obre o Dios maneje la respuesta, pero Dios te la va a dar, porque si tú tienes fe, la fe te va a producir un espíritu nuevo, de esos espíritus que conquistan. Dios te va a dar un espíritu que conquista. Este año estamos esperando muchas cosas, y una de las cosas que estamos esperando es poder salir para ir a llevar el mensaje en otro lugar, porque fue una palabra que Dios nos entregó, fue una palabra que Dios puso en nuestra vida. Hay una promesa en Pablo, hay una promesa en Alejo, hay una promesa en nosotros, en cada uno de los pastores de su iglesia. Hay una promesa en usted como familia. Dios le está diciendo a usted, como el mensaje que compartimos el año pasado, colócate en tu barca, cruza ese límite, ve en la barca, y si la barca tienes que destruirla al final, destrúyela, porque Dios te va a dar otra barca para que te devuelvas. Dios te lo va a permitir. Cuando estaban allí, Moisés los desafió. ¿Qué significa desafiar? Desafiar significa, en lo espiritual, dar un paso espiritual de nuestra zona de confort y de la carne, para que podamos ver a Dios obrar milagrosamente. Hemos dejado de desafiar a Dios, y por eso los cristianos hoy no vemos grandes milagros, y no desafiamos nuestra fe para ver de Dios a hacer, o que Él pueda hacer algo milagroso. Se nos ha olvidado que podemos desafiar a Dios. Pero ¿sabe por qué podemos desafiar a Dios? Cuando usted y yo caminamos en fidelidad, caminamos en santidad delante del Señor. Cuando usted y yo caminamos en fidelidad y tenemos fe y le somos fieles al Señor, usted y yo podemos desafiar a Dios. Podemos desafiar a Dios para un milagro como el que pedíamos por Guillermo ahora. Podíamos desafiar a Dios por un milagro en su casa, en su vida personal. ¿Usted cree que el lugar donde Dios le tiene hoy es el lugar que Dios tiene para usted para el año 2025? ¿Usted cree que el año que comenzó Dios a usted le va a dejar ahí? ¿O que esa es la perspectiva de Dios para su vida? Dios tiene algo grande para cada uno de nosotros. ¿Cuánto lo creen? Pero eso tiene que cumplirse cuando tú desafías a Dios. Cuando tú desafías un milagro de parte del Señor. ¿Por qué hemos dejado de ver milagros? Porque ya nosotros no tenemos la capacidad de desafiar al Señor. ¿Saben por qué? Porque el Señor va a decir, muy bien, tú estás clamando a mí, me estás pidiendo, estás clamándome por un milagro, me estás pidiendo un milagro, pero ¿dónde está tu vida espiritual? ¿Dónde está tu cuenta conmigo en la oración? ¿Dónde está tu cuenta conmigo en la palabra? Al principio o al final del año, en el último mensaje del año pasado, dijimos, póngase una meta, que este año usted pueda leer toda la Biblia, que usted este año pueda leerla de Génesis hasta Apocalipsis, que usted pueda entender el poder que tiene la palabra de Dios para leer la palabra, para poder instruirse, para poder capacitarse. ¿Cómo hago para adorar si no conozco las Escrituras? ¿Cómo hago para predicar si no conozco la Escritura? ¿Cómo hago para orar y entrar delante del Señor y orar con los salmos si no conozco los salmos? Los salmos son la mejor lectura devocional que yo puedo tener
para entrar en mis mañanas de oración si no sé cómo orar? Porque el Salmo 23 dice, el Señor es mi pastor y nada me falta. El Salmo 91 dice, Señor, que el que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Acabábamos de repetir el Salmo 121. Es una regla de oración. Señor, tengo miedo, alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Vaya hacia el Salmo 92. El Salmo 92 dice que nosotros creceremos como la palmera y que seremos ungidos con aceite fresco. Salmo 150 dice, si no sé alabar, dice, y todo lo que respire, alabe al Señor. ¿Por qué no puedo tomar la Biblia, conocer la palabra, para que la palabra sea mi instrucción de fe? ¿Cómo puedo retar a Dios? Yo reto a Dios cuando yo conozco la Escritura. Yo reto a Dios cuando yo conozco la palabra. Y me tengo que apropiar de las promesas que Dios me ha dado a mí como hijo de Dios. Yo no puedo vivir si no tengo promesas por la palabra. El Señor le dijo al profeta Habacuc, escribe la visión y declárala en tablas, porque sin duda vendrá, no tardará. Y me voy a atrever a decirle una palabra esta mañana. Usted no puede terminar el año 2025 de la misma manera que usted lo inició. El año 2025 será un año de cambio para muchas vidas. Y no se olvide de esta palabra. Aunque usted esté en la crisis, Dios le va a levantar en la bendición y le va a levantar en la victoria. Aunque venga la crisis, Dios le va a levantar en la bendición y le va a levantar en la victoria. Porque la crisis no es de los hijos de Dios. Aunque el mundo tenga crisis, usted y yo estamos en Cristo Jesús. Y cuando estaban allí frente a ese mar, y Moisés los confrontó, dice allí entonces en el versículo 13, y Moisés dijo al pueblo, no temáis, estad firmes y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros. Y escuche esto. ¿Cuántos han tenido enemigos? ¿Cuántos han tenido enemigos? Levante la mano izquierda, levante su mano izquierda y diga cuántos han tenido enemigos. Todos hemos tenido enemigos. Yo hace muchos años en un lugar donde prediqué y era pastor, tuve unos enemigos muy fuertes, muy fuertes. Fui amenazado, tuve enemigos muy fuertes, pero ahí estaba la mano del Todopoderoso. Amén. Ahí estaba la mano del Señor y dice, estad firmes y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros, porque los enemigos, los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre los veréis. Porque los egipcios que hoy habéis visto, ¿cuántos venían? Solamente un número, venían 600 carros, más los jinetes, más el ejército que venía persiguiendo al pueblo, que los iban a capturar, que los iban a volver a ser esclavos. Y dice, los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre los veréis. A partir del segundo semestre de este año, Dios le va a cambiar la vida a unos cuantos de este lugar. A partir del segundo semestre de este año, Dios va a abrir puertas que usted no se imaginó que estaban cerradas, y en el deseo de lo que usted le ha pedido a Dios en su corazón, el Señor lo va a cumplir. Hay gente que está pidiendo cosas por estos días y Dios va a traer una respuesta, pero no a su carrera, no a su velocidad, no a su afán, sino conforme a la voluntad de Dios. Que nos enseñaba el pastor ahorita, varias veces lo repitió, que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Dios te va a cambiar el segundo semestre del año, Verónica. Dios te lo va a cambiar. A Pablo Dios le va a cambiar la vida en este segundo semestre del año. Él ahora me decía, pastor, ayer recibí una palabra en mi congregación, porque él trabaja
el ministerio que es nuestra cobertura, que es el ministerio Aviva. Y yo creo firmemente en lo que Dios está haciendo y en lo que Dios va a producir. ¿Cuántos creen que Dios va a quitar sus enemigos? Versículo 14: Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Quiero que John me lea Hebreos capítulo 11, versículo 1, participa conmigo. Hebreos capítulo 11, versículo 1, si no lo buscas ahí en tu móvil o algo. Y luego lees en voz alta, por favor. Dios peleará por nosotros y nosotros estaremos tranquilos. Hebreos capítulo 11, versículo 1. ¿Qué nos dice John? Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Gloria a Dios. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que usted no ve. Es tener la certeza de que este año su vida va a cambiar. Porque Dios nos lleva a cruzar y a desafiar los límites de nuestra propia mente. De nuestra propia mente. Entonces Jehová, versículo 15 y 16. Entonces Jehová dijo a Moisés: ¿por qué clamas a mí? Dile a los hijos de Israel que marchen. Hay oraciones que este año usted las va a tener que consultar con Dios. Hay peticiones que este año usted y yo las vamos a tener que consultar con el Señor. Y en otras el Señor te está diciendo: marcha, ve tranquilo, ve que yo estoy contigo, da el paso, no te preocupes. Hay cosas en las que no tenemos que clamar. Porque cuando estamos seguros con el Señor nos dirige en su voluntad, que es buena, que es agradable y que es perfecta. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Y cuando el Señor estaba ahí llevando a Moisés en el cruce del mar, ¿cierto? Cuando estaba llevándolo en el cruce del mar, Moisés se paró con todo el pueblo. Recuerde que estaban rodeados, no tenían lugar, ni a un lado ni al otro, estaban frente al mar. Y Dios le dijo a Moisés: ¿por qué están clamando a mí? ¿Por qué? Dile al pueblo de Israel que marche. Y cuando iban a marchar, ¿qué vieron? ¿A qué se tenían que enfrentar? ¿A qué se tenían que enfrentar? Al agua del mar. Y el Señor le dijo a Moisés: ¿qué tienes en tu mano? ¿Qué tienes en tu mano? Una vara que tenía autoridad, el cayado que significaba autoridad. Y le dijo: toca las aguas. Y cuando tocó las aguas comenzaron. Vino un viento recio oriental y el viento recio comenzó a hacer esto con las aguas, comenzó a partirlas durante toda la noche. Ellos tuvieron que esperar toda la noche y las aguas comenzaron a separarse, las aguas comenzaron a quitarse y a abrir un camino. Eso no lo hace sino el Señor. Cuando le dijeron: no tienes miedo de que perecemos, es que crees que a Dios le da miedo tu tormenta o tu peligro. A Dios no le da miedo. A Dios no le da miedo porque Él abrió el mar. Y el pueblo cruzó en seco por el medio del mar. El pueblo tuvo una victoria por el medio del mar. Pastor, ¿cómo nos damos cuenta de eso? ¿Cómo creemos que eso sí fue verdad? ¿Cómo creemos y descubrimos que eso pasó? Porque cuando el pueblo de Israel cruzó por el mar, la Biblia dice en este capítulo que Dios les puso la columna arriba y les puso la columna de frente para que los guardara, para que el sol no los quemara, para que el enemigo no los destruyera, para que Faraón no se pudiera acercar. Y hoy cuando la gente desafía los límites y la gente dice que claro que eso era un charquito que podían pasar, vaya un día, viaje al Mar Rojo, métase en el Mar Rojo, sumércase y bucee allí, haga un buceo para que se encuentre todos los carruajes de los egipcios dentro del mar lleno de coral.
Porque Dios destruyó al pueblo de Faraón y destruyó a los egipcios y los enterró en el mar. Y cuando ellos pasaron al otro lado, el Señor le dijo: si tu fe es grande, vuelve y toca el mar. Y cuando tocó el mar, el agua comenzó a cerrarse. Y cuando el agua se cerró, los egipcios murieron todos. El Señor le dijo: a los que hoy vieron, nunca más los volverán a ver. Y esa fue la promesa del Señor. Y el Señor, cuando Moisés dividió el mar, luego de que pasaron, dice: y el ángel de Jehová, que iba delante del campamento de Israel, se apartó e iba en pos de ellos. Y asimismo la columna de nube que iba delante de ellos se apartó y se puso a sus espaldas. ¿Quién te guarda a ti? ¿Quién guardó al pueblo de Israel? Dios. Y dice que ¿quién iba delante de ellos? El ángel de Jehová. El ángel de Jehová. Salmo 34:7. Y el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen, y él los defiende. La escritura, hermano, la escritura. Y el ángel de Jehová acampa en derredor de los que le temen. Señor, esta mañana salgo con miedo, el lunes salgo con miedo, en la noche trabajo con miedo. El ángel de Jehová, Salmo 34:7. El ángel de Jehová acampa en derredor de los que le temen, y él los defiende. Usted va por ahí en algún momento, pasa por la calle, va de noche, y la gente después lo llama y le dice: y va muy bien acompañado. ¿Cuál bien acompañado? Era el ángel de Jehová que me estaba acompañando, que me llevaba a mi casa o que me llevaba a mi trabajo. Porque el ángel de Jehová acampa a tu alrededor y te defiende. Él es la protección. Tres cosas importantes para que terminemos. Los tres tipos de fe. Tres tipos de fe que desafían a cruzar tus límites aún mentales. La primera fe es una fe que salva. La fe suya y mía, pero escúchalo bien, la fe suya y mía nos tiene que cambiar a nosotros, porque la fe, la primera fe que nos presenta la palabra de Dios, es una fe que salva. Usted y yo no podemos ser cristianos si usted y yo no pasamos por el sacrificio de la cruz. Eso es lo que nos indica la salvación, que hemos pasado por el sacrificio de la cruz. Número 2, la fe es un fruto de crecer y fortalecernos en Dios. La fe es el fruto de crecer y fortalecernos en Dios. ¿Dónde te irá a tocar desarrollar tu fe? ¿A dónde te llevará el Señor que tendrás que desarrollar fe durante 2025? No me llame cuando yo esté lejos. No me llame cuando yo esté en otro país a decirme: pastor, ore por mí para que yo tenga fe. No, porque no voy a orar por ti. No voy a orar por ti. Porque todos los mensajes que te hemos dado desde el año pasado y este año, el pastor Andrés, el pastor Fernando, mi persona, te hemos hablado de fe. Te hemos hablado de que quiten los límites, de que le creas al Señor. Cuando usted me esté llamando, yo voy a decir: ah, los de Casa de Honra me están llamando para que ore por fe. No les voy a contestar. Porque todo el año les hemos hablado de fe. Crucemos al otro lado, quema tu barca. ¿Recuerda ese mensaje? No tengas temor a los enemigos. Otro mensaje. Le hablé de la fe cuando le hablé de los diezmos de todo y no le pedí plata. Le hablé de la fe que tuvo Abraham ese día, de conquistar la fe del Señor. Cuando Malaquías 3, que es el versículo que odia mucha gente, ese versículo dice: y pruébenme ahora en esto, si no les abriré las ventanas de los cielos y derramaré bendiciones hasta que ustedes tengan en abundancia. Hasta que tengan en abundancia. Porque la fe nos lleva a desafiar los límites. Y la última fe de estas tres es que la fe debe estar en nosotros como un don espiritual para ver milagros sobrenaturales. ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos creen que van a haber milagros sobrenaturales de parte de Dios?
¿Cuántos creen que Dios los llamó a hacer algo grande en sus vidas? Hermano, no crea que solamente lo secular va a formar una parte importante en su vida. Recuerde que nosotros fuimos llamados, pero también fuimos escogidos. Una fe salvadora, una fe para ver milagros y una fe para crecer espiritualmente y experimentar la grandeza del Señor. Amén. Colóquese sobre sus pies y le damos gracias al Señor esta mañana. Recuerda entonces, la fe nos lleva a cruzar y desafiar los límites.